Doctora, ¿cuáles son esas medidas a defender que usted mencionaba, que son las tildas de prácticas y simples con el tema de la gripe? Bien, son el lavado de manos, el correcto lavado de manos con agua y jabón, y cuando esto no es posible, la utilización de alcohol gel. Lo pongo en ese orden porque la utilización de alcohol gel o alcohol en gel no es sustituto de un correcto lavado de manos. Correcto lavado de manos. Exactamente, el correcto lavado de manos, y es necesario hacerlo no solo con agua y jabón, sino en un tiempo determinado. Es decir, a los niños es muy fácil plantearle que tienen que cantar, esto es parece que suena como una tontería, pero es así, que es por determinados por lo menos 20 segundos, y eso equivale a cantar 3 veces el que los cumpla feliz. Es una medida muy práctica que se les enseña a los niños, justamente, que eso tiene un impacto bien importante. No solo el correcto lavado de manos, como le decía, la utilización de alcohol en gel cuando esto no es posible, el evitar los ambientes mal ventilados durante mucho tiempo. Esto es importante porque solamente unos 15 a 20 minutos por día la ventilación, abriendo ventanas de los ambientes de la casa o de cualquier otro, de oficinas o cualquier otro lugar, ya eso solamente alcanza para evitar la concentración de virus y fundamentalmente la infección del ambiente. Otros elementos bien importantes es, por ejemplo, el evitar fundamentalmente el estar en contacto durante mucho tiempo con personas que tengan síntomas respiratorios. Estos son tos, mocos, resfríos, y por supuesto menos en aquellos, no en los extremos de la vida, ni los lactantes o los niños pequeños, y tampoco los adultos mayores. Otro elemento es también tener ciertas precauciones cuando uno estornuda o tose, que es clásicamente, y ustedes lo han visto, no colocarse la mano al estornudar, sino colocarse a nivel, en realidad dirigir el antebrazo para eso, o eventualmente pañuelos desechables, por lo menos se plantea como elección. Si no se tienen pañuelos desechables, obviamente cualquier otro sistema. Esas medidas, y evitar, por supuesto, las aglomeraciones en los ambientes cerrados durante mucho tiempo. Eso es prevención pura. Exactamente. ¿Y el tercer punto que usted mencionaba? El tercer punto en este plan y el enfoque del plan invierno que tiene desde el Ministerio de Salud Pública en su rol de rectoría es el establecer, por intermedio de una estrategia que simplemente por sus siglas se determina es el hecho de que todo el sistema y todos los efectores, tanto públicos y privados del sistema, al igual que la Cámara de Emergencias Móviles del Uruguay, a través de grupos, un grupo coordinador y un grupo más operativo, liderado por el Ministerio de Salud Pública, nos sentamos a pensar, si se quiere, y a optimizar no solo la gestión de camas de camas de CTI, de cuidados críticos y moderados del sistema, sino también de aquellas medidas que es necesario tomar frente a los pacientes que ingresan a la emergencia. Es decir, para ser un poco más clara, es el hecho cuando un paciente ingresa en una emergencia, se hace por medio de lo que nosotros denominamos un triage, es simplemente rápidamente, no necesariamente lo tiene que hacer un médico, muchas veces lo hacen los licenciados, es definir por muy poquitos elementos criterios de gravedad que obliga que ese paciente no esté en una sala de espera ni en emergencias móviles esperando y pase rápidamente a ser atendido en la emergencia. Esas medidas de optimización del sistema logran muy buenos resultados, y además también teniendo un control claro de cuál es la disponibilidad de camas de CTI a nivel de todo el sistema, y el trabajar en conjunto, en un momento que la demanda de camas de CTI es muy alta. Es muy alta porque en el invierno lo que predominan son las infecciones respiratorias agudas y las graves, y a su vez aquellas descompensaciones por infecciones respiratorias de pacientes con otras patologías. ¿Y eso vale para Montevideo o para todo el país? Para todo el país. Eso vale para todo el país, por supuesto, para todo el país. Esto no es el primer año que se implementa. Ya ha tenido otros años de implementación, ya hace 2 años, pero este año ha comenzado muy precozmente y lo hemos planteado, y esto va a tener una campaña televisiva que así también
lo va a apoyar y lo plantea. También de la mano de eso es que se plantea justamente, y usted lo recordará muy bien, que eso en el 2009, en el contexto de la epidemia por la gripe H1N1, se insistía muchísimo en el aspecto de no consulte directamente a la puerta de emergencia, haga que el médico o los profesionales de la salud vayan a su domicilio, para el hecho de no aglomerar las emergencias, exactamente. Usted hacía referencia a algo que quizás en el común de la gente, incluso muchos informadores no lo tenemos, es el número de camas de CTI, porque no es un número ilimitado, son camas especiales, que para ustedes es muy normal saberlo, pero quizás no sea de manejo público. ¿Qué número de camas tenemos en el país, o por lo menos en el área metropolitana también? El número de camas disponibles de CTI, que son disponibles tanto para nivel neonatal, pediátrico y de adultos, eso se establece a través de estándares, a través de estándares internacionales, que a nivel nacional se adecúan, por supuesto, que son un número de camas determinado por miles de habitantes. Eso, si usted me disculpa, a mí me gustaría no brindar el número, no por el hecho de que sea oculto, sino simplemente porque creo que no aporta en el hecho a la población en general decir cuántas camas son. Lo que sí interesa, y por eso es bien importante su pregunta, es decir, una de las cosas que todo el mundo pregunta, las camas que tenemos en el Uruguay de CTI, ¿alcanzan? ¿Son las necesarias las que tenemos? Sí, son las necesarias, son las que realmente se necesitan. Estamos a cubierto con eso. Exactamente, pero aquí vivimos lo que antes se vivía durante mucho tiempo, que es un aumento de las demandas de camas a nivel de CTI, de cuidados intermedios, a nivel invernal, que eso es habitual, que eso pase y que no digo que se sature, pero que sí se llegue a un número bien importante de pacientes internados en esa cama, que antes eso era un fenómeno que ocurría solamente en el invierno. Del punto de vista epidemiológico actual, esto también sucede en el verano y no necesariamente por razones de infecciones respiratorias. ¿Esto es por qué? Es por una epidemia que sí a la que estamos enfrentando, que es la siniestralidad y los accidentes de tránsito. Eso realmente es bien importante y eso la población muchas veces, no digo que lo desconozca, pero si uno no lo transmite no tiene por qué saberlo. Sí, es algo que en realidad quizás no se toma en cuenta. Exactamente. Pero basta ver el número de accidentes que existen y basta ver de qué gravedad y qué magnitud son como para darse cuenta que necesitan camas de CTI. Exactamente. ¿Se muere de gripe? Sí, se muere de gripe. Uno se puede morir de gripe, pero lo que cabe aclarar a su pregunta es sí, pero es más probable en aquellas personas que por factores propios de la persona o por enfermedades concomitantes que tenga, hacen más riesgoso el hecho de padecer una gripe. Y concretamente, aquellos grupos de riesgo son los que están involucrados en los grupos que se implementa la vacunación antigripal, es decir, los niños entre 6 meses y 5 años, las embarazadas y las puérperas, el personal de la salud, no solo por mayor riesgo, por estar más en contacto, sino por ser el principal transmisor de paciente a paciente y de institución a la comunidad. También los adultos mayores de 65 años, aquellos pacientes que tengan otras enfermedades como obesidad, hipertensión, diabetes, que necesariamente tengan una inmunodepresión, es decir, a cualquier causa, por ejemplo, pacientes con virus de inmunodeficiencia humana o en etapa SIDA, o que tengan por alguna razón que tomar corticoides en una determinada dosis y por un tiempo prolongado, que eso determina una inmunodepresión, o pacientes con alguna enfermedad neoplásica, concretamente con cáncer. Es decir, esas situaciones hacen que sean mucho más riesgoso el padecer una infección respiratoria por el virus de influenza, que es eso lo que causa la gripe, y determine mayor gravedad. ¿Hoy en qué punto estamos entonces en torno al tema gripe? ¿No estamos en epidemia como sufrimos años atrás? Exacto, no estamos en epidemia. Por suerte no estamos en epidemia y no estamos en epidemia con la gripe H1N1. Esto me interesa bien aclararlo. Desde el 2009, que fue posteriormente a la epidemia, el virus de H1N1 y otros tipos de virus circulan de forma estacional. Es un virus más que, al igual que otros virus respiratorios, que circulan en el medio. Es decir, todos nosotros ya tuvimos o tenemos contacto en el momento actual con el virus de influenza. Esto es así y me interesa destacar que por qué razón, y hago hincapié en que esto no es una epidemia,
que el Ministerio de Salud Pública, en su carácter de organismo rector, también tiene una conducta diferente a cuando se está en epidemia y no. Es decir, una de las cosas que escuchaba últimamente en alguien en la prensa, no recuerdo específicamente qué, era por qué el Ministerio no estudiaba todos los casos o cuáles eran el número exactamente de gripes que había en el momento actual en el Uruguay. Eso es muy difícil saberlo. ¿Y por qué razón es difícil saberlo? Justamente por eso. En el 2009 el control que se tenía desde el Ministerio, como estábamos en un contexto de epidemia, se estudiaban absolutamente todos los casos de infecciones respiratorias, moderadas o severas, para justamente saber si era por virus de H1N1 o no. En el momento actual eso no es así y es hasta innecesario estudiarlos a todos porque sabemos que el virus circula. Es decir, si cualquiera de nosotros tiene un síntoma respiratorio, tos, moco, simplemente, o fiebre, y nos hacemos un test rápido para identificar si tenemos el virus de H1N1, seguramente lo tengamos. Y eso no significa que sea la causa de la infección y que sea la causa de gravedad, en todo caso, el paciente. Entonces, del punto de vista técnico, eso es hasta incorrecto, si se quiere. Pero eso no significa que el Ministerio, desde el punto de vista de su vigilancia epidemiológica, no haya establecido lo que nosotros llamamos establecimientos centinela, que son aquellos que son establecimientos centinela para infecciones respiratorias agudas, graves, en todo el país y en Montevideo, que define a todos aquellos pacientes que ingresan o que tienen algunos síntomas con infecciones respiratorias agudas graves, se le hacen determinados estudios, dentro de ellos los test rápidos para virus de H1N1, como en el caso de Durazno y Artigas. Hay un montón de temas, es tan vasto el Ministerio y tan vasto todo esto de la salud que sin duda van a quedar muchos en el tintero. Hacemos la última pausa y encaramos entonces el último bloque en Perspectiva Real.